4. Libro de Isaías, capítulo 61, verso 4 dice así: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos gracias por darnos el privilegio en esta noche de poder estar, Señor, reunidos para alabar tu nombre como un solo hombre y oír la voz que sale de tu boca, tu palabra, Señor. Para nosotros, los que creemos, tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Mediante tu palabra, tú haces, Señor, tu operación en nuestros corazones y nos edificas y nos recreas en tu casa de oración. Mi amado Señor, tú tomes el control de todas las cosas y el poder de tu Espíritu domine en plenitud cada corazón y cada mente. Nos des oído de sabio para oír y entendimiento de entendido para comprender tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y hemos leído de este pasaje, capítulo 61, verso 4, donde dicen tres cosas importantes: reedificarán, levantarán, restaurarán. Entonces nosotros podríamos llegarnos a preguntar, ¿y quiénes son estos que tengan tal capacidad para reedificar, tal capacidad para levantar y tal capacidad para restaurar? Porque no cualquiera puede hacer eso. No cualquiera puede reedificar, levantar y restaurar si no le es dado una capacidad para llevar a cabo ese trabajo. No se puede reedificar si no se está capacitado. Alguien puede querer reedificar y yo voy a reedificar, pero si no le fue dada la capacidad para hacerlo, ¿cómo va a reedificar? ¿Cómo va a levantar? ¿Cómo va a restaurar? Es como el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, cuando él dice, y él mismo constituyó. Entonces habla de lo que el Señor constituyó y luego dice, ¿para qué lo constituyó? Lo constituyó para reedificar, para levantar, para restaurar. Es decir, lo capacitó para perfeccionar a los santos. Le dio una capacidad espiritual, de tal manera que el Espíritu de Dios a través de él produzca una reedificación, un levantamiento de asolamiento y una restauración. Porque si no le es dado de parte de Dios, por más que él quiera, no va a tener la capacidad. Por eso nosotros hemos estado viendo, el Espíritu del Señor es sobre de mí, y luego dice, porque me ungió el Señor. Entonces, vimos por qué el Espíritu de Dios estaba sobre de él y él aclara, me ungió Dios. Entonces, si no hay una unción de parte de Dios, por más que se quiera imitar a otro, queriendo edificar como edifica otro, por más que se quiera restaurar o levantar como otro levanta, nunca va a ser lo mismo. Va a ser simplemente una falsificación parecida. Pero los que son llamados por Dios, puestos por Dios y sobre quien el Espíritu del Señor viene sobre de ellos, no son falsificados, sino que son verdaderos y tienen la capacidad de edificar al pueblo del Señor. Ellos tienen la capacidad. Por eso dice, y el mismo Señor constituyó. Entonces ahí pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después dice, ¿para qué lo constituyó? Para perfeccionar.
Para perfeccionar quiere decir que el Evangelio no es un medio de ganancia, de forma de que voy a ver cómo gano dinero, sino que el Evangelio es un perfeccionamiento que Dios ha dado, la palabra de Dios, para perfeccionar a aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesús. Por eso no cualquiera lo puede hacer, tiene que tener el don. Si no está el don dado de parte de Dios, nunca podrá ser un maestro. Si no está dado el don de parte de Dios, nunca podrá ser un pastor. Si no está el don dado de parte de Dios, no podrá ser ni un evangelista, ni un profeta, hermano, ni un maestro. Nada podrá ser. ¿Por qué? Porque tiene que estar el don. Sin el don, simplemente va a ser un título. Un título que no produce nada, pero un maestro habla y los ojos del entendimiento se abren de aquellos que escuchan. Un pastor va pastoreando y las ovejas hayan pasto y hayan agua mansa. Un profeta va hablando y se va descubriendo el corazón de las cosas ocultas que está dentro de aquel que lo escucha. Es decir, cuando está el don es una bendición y cuando el don no está es un desastre. Es un desastre. Entonces nosotros miramos acá y leímos, reedificarán, levantarán, restaurarán. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son estos que tienen esa capacidad de llevar a cabo esa obra? Porque el llevar a cabo esta obra no se trata de una capacidad intelectual de alguien que tiene 5 dedos de frente y es muy inteligente que pueda llegar a hacer estas cosas. Porque por más inteligente que pueda llegar a ser alguien, jamás podrá perfeccionar a los santos. Jamás lo podrá perfeccionar, porque los santos son perfeccionados mediante el don que por el Espíritu Santo es derramado en aquellos que son del Señor. Es decir, lo que el Señor constituyó. Por eso nosotros tenemos que saber bien dónde estamos. Tenemos que saber bien en el lugar donde estamos y tenemos que saber bien quién es el que está delante de nosotros. Si es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Si edifica la iglesia o simplemente quiere llenar sus bolsillos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son estos? Dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, restaurarán. Entonces, ¿quiénes son estos? Por eso hemos estado nosotros viendo este capítulo 61, desde el verso 1, donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí y me ha enviado el Señor. Entonces, nosotros vimos cómo Jesús se puso en pie en Nazaret, entrando en el templo, le dieron el rollo y él leyó justamente este pasaje que nosotros lo identificamos como Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante, y leyó todo ese pasaje y le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo Dios mira al pueblo, porque algunos piensan que el Señor no mira al pueblo. Usted tiene que saber, Dios lo ve a todos. No hay entre ustedes uno que el Señor lo deseche y lo ponga al costado. Delante de Dios todos somos iguales delante de Él y los ojos del Señor recorren toda la tierra y no hay pensamiento de ninguno de nosotros que se escape al conocimiento de Dios. Él todo lo sabe, todo lo oye y no solo eso, todo lo entiende, todo lo entiende. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que decía, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ungió Dios, y luego dijimos, me ha enviado, ¿y a quién lo envió a predicar? No lo mandó a predicar, vayan allá donde haya gente de dinero, vayan y a predicar, y que vaya a predicar justamente a aquella gente que de mucho bien, de buen pasar. No lo mandó a eso. Sino que nosotros leímos a quien el Señor lo envió a predicar, a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos, a los enlutados, a los afligidos. Entonces su predicación no era justamente a gente de buen pasar, sino que era a gente que tenía necesidad de Dios.
nosotros somos enviados no a gente de buen pasar, bienvenidos los que son de buen pasar, pero somos enviados a gente, a personas que tengan necesidad de Dios, porque el que tiene necesidad de Dios va a encontrar en cada uno de los que le habla una fuente de agua de vida, y va a encontrar en el que le habla un consuelo, una fortaleza, porque necesita de Dios. Pero el que no necesita de Dios, entonces él dice, no, hoy no, venga otro día, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para Dios. No le van a poder decir así a la muerte cuando los visite, no tengo tiempo para irme. La muerte vendrá y se lo llevará, se cerrará el libro de su vida, todo lo que está anotado ahí quedará guardado hasta al día que se abran los libros y los hombres den cuenta de sus obras. Entonces nosotros hemos estado viendo a quién envió. Vimos al Señor Jesús y hemos estado nosotros leyendo un pasaje donde el mismo Señor dijo, yo iré a buscar a mis ovejas. Entonces las ovejas del Señor estaban empujadas a un costado, estaban despreciadas. Cuando Jesús aparece en Jerusalén, Él dice que vio a Israel como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Aunque tenían la sinagoga, aunque estaban los sacerdotes, Jesús lo miró como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas estaban extraviadas y a los pastores no le importaban las ovejas, sino que le importaba su comodidad y se pastoreaban a sí mismos. Por eso cuando vino Cristo, Él vino justamente a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los presos, a los enlutados, a los afligidos. Nosotros vimos que fue pasando Jesús y lo vio a Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Una simple palabra, sígueme. Y él siguió y Mateo sintió el llamado de Dios en su corazón. Un hombre que estaba en los públicos tributos, que era desechado por el resto de los judíos, dice que se puso de pie y lo siguió. Y nosotros hemos estado viendo que entrando a la casa de Mateo, no solamente se sentó a la mesa a comer con Mateo, sino que muchos pecadores, muchos publicanos, mucha gente que era despreciada justamente por los pastores de Israel, despreciada por los sacerdotes, despreciada por ellos, se vinieron y se sentaron a la mesa de Jesús a escuchar las palabras, las buenas nuevas que tenía el Señor. Porque hemos leído, el Espíritu del Señor es sobre de mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a esa gente que parece que ya no tiene esperanza, desesperanzada, esa gente que está despreciada, desechada, que lo ponen a un costado. Bueno, le he venido a traer buenas nuevas, buenas noticias, noticias del cielo. Por eso los pecadores se venían, se acercaban, porque esas eran las ovejas perdidas que el Señor, Dios, venía a buscar, a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Los fariseos se escandalizaron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo el maestro de ustedes come con los pecadores? ¿Cómo puede ser? Y Jesús les replicó, el médico ha venido para los enfermos, no para los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores. Por eso estoy sentado con los pecadores. Entonces nosotros volvemos al pasaje que hemos leído. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Y quiénes son estos? Porque los fariseos que se sentaban con los libros de Moisés, en la cátedra de Moisés, que se sentaban, ellos no eran. Entonces, ¿quiénes eran estos? Estos que justamente iban a tener esa capacidad de reedificar, de levantar, de restaurar. ¿Quiénes eran estos? Justamente los cautivos que iban a ser libertados, los presos que iban a entrar a libertad, los afligidos, los enlutados, los desechados, los abatidos, los quebrantados de corazón. De ellos, dice Dios,
reedificarán, levantarán y restaurarán. Estos inútiles, con ellos usted no sabe la obra que Dios va a hacer. Usted simplemente mire nada más, mire eso que a usted le parece que son inútiles, que no sirven para nada. Usted mírelo, sígalo mirando, porque en un punto usted se va a sorprender de la obra de Dios hecha en el corazón de ellos. Se va a sorprender. Por eso decimos, ¿quiénes son estos que reedificarán? Porque tienen que estar capacitados, claro. El Señor los capacitó. La Biblia dice que de esto justamente el Señor apartó a 12 para que estuvieran con Él. Los apartó para enseñarle, los apartó para capacitarlo, los apartó para iluminarlo, para que estén con Él. Es como nosotros, el Señor nos ha llamado, nos ha separado, nos ha apartado del mundo para que estemos con Él. ¿Y para qué nos separó? Para que estemos con Él. Para enseñarnos, para iluminarnos, para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para hacernos entender cosas que humanamente no las entenderíamos, pero por el Espíritu de Dios se abre nuestra mente y comprendemos las cosas que son del Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu del Señor. Entonces es una operación de Dios en aquellos que han creído, en aquellos que han sido cautivos, que han estado presos, que han estado afligidos, enlutados, que han estado quebrantados de corazón, abatidos. Una operación de Dios en el corazón de ellos, una preparación de Dios en la vida de ellos y una capacitación para que reedifiquen, levanten y restauren. Entonces, ¿dónde los capacitó? En su presencia trajo a los 12 para que estén con Él y para enviarlo luego a predicar, pero primero los capacitó. Por eso el Señor nos reúne en la iglesia. Parecería ser que los que van a la iglesia, dice el mundo, son tontos, no sé qué van a hacer ahí. Ellos no entienden que Dios nos llama a la congregación para capacitarnos, para iluminar nuestro entendimiento y prepararnos para que sean aquellos que han sido llamados por el Señor, los que reedifican, los que levantan y los que restauran. Esto los fariseos no lo podían entender. Cuando vieron a Jesús entrando a la casa de Mateo, a la casa de Mateo fue ese pecador. Y cuando vieron entrar los amigos de Mateo también, cobradores de impuestos, a la mesa y entraron a un ramera, se acercaban ahí porque sabían que había algo de Dios ahí, personas malas se acercaban. Entonces los fariseos se escandalizaban. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Por eso dijimos nosotros, si eso lo escandalizaba, que Jesús entraba a comer con Mateo, que era un cobrador de impuestos, un pecador según ellos, ¿qué fue el escándalo después cuando el Señor escogió a los 12? Porque escogió justamente aquello que ellos despreciaban. Mateo, por favor, no, ese pecador, tremendo pecador, no, ni se acerquen, ni lo saluden, páguenle lo que le tienen que pagar, pero ese es un pecador. Bueno, en ese pecador y sobre ese pecador Jesús puso sus ojos. En nosotros, Él puso sus ojos en nosotros. ¿No ve que nos miró estando nosotros muertos en delitos y en pecado? Nos miró, iluminó los ojos de nuestro entendimiento y nos llamó. Y nosotros como Mateo acudimos al llamado del Señor. Y cuando acudimos al llamado del Señor, Él entró y cenó con nosotros. Cenó con nosotros. Lo criticaron, pero a Él no le importó. Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y los vino a preparar para que estén con Él aquellos que eran desechados, para prepararlo y luego para mandarlo a hacer la tarea. Y esta tarea la vemos en Marcos, libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, donde el Señor dice así. ¿A quién le da esta instrucción? Le da la instrucción a estos que habían estado abatidos, quebrantados, cautivos, presos, afligidos, la hez de la tierra. ¿A quiénes le dio este mandamiento? Nosotros hemos estado viendo a los que no eran nada y que Él los preparó. Marcos capítulo 16, verso 15 dice así.
Y les dijo, ¿a quién les dijo? A esto que tenían que reedificar, levantar y restaurar. A esto que estaban cautivos antes, que antes estaban presos, que antes estaban angustiados. A esto. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Vayan ahora y reedifiquen las vidas de los hombres. El diablo los arruinó, el diablo los destruyó, el diablo los hizo pedazos, pero aquí yo los envío, id por todo el mundo y predíquenle a los hombres las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios tiene misericordia, de que hay una salida en Dios, que Dios puede restaurar sus vidas, que Dios tiene poder para darle una vida nueva y hacer de usted un hombre nuevo, que en él hay poder, las buenas nuevas, que Dios tiene misericordia, porque este es el año agradable. Año agradable, el año agradable del Señor. La ley dice, el hombre que pecare ese morirá, y los hombres están todos en pecado, pero es el año agradable del Señor, donde la misericordia de Dios se extiende justamente a los hombres que están necesitados. Por eso el Señor los envía, no lo envía a los soberbios, a los orgullosos, a los que según ellos no necesitan nada, sino que los envía a la necesidad del hombre, los que necesitan de Dios. Usted le va a hablar y ellos van a abrir sus oídos. Dios va a producir algo en el corazón y van a creer como nunca han creído en el Señor. Entonces le dijo, id por todo el mundo. ¿A quién? ¿A esos inservibles? A esos inservibles. Esos son los que escogió Dios. Por eso nosotros vimos en Corintios capítulo 1, verso 26, cuando el apóstol decía, mirad pues hermanos vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces, miramos la elección de Dios, lo necio, lo débil. La elección de Dios, lo que no son mucho nobles, a eso escogió Dios, sí, a nosotros, que éramos un nadie para darnos un nombre, que éramos un nadie para darnos un título, hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso a ellos los mandó que reedifiquen. A nosotros, que éramos inútiles, nos manda que también nosotros reedifiquemos la vida de los hombres mediante la palabra de Dios, porque nos ha capacitado para transmitir y comunicar a los hombres las buenas nuevas de salvación. Que Dios no se ha olvidado de ellos, que ninguno de ellos Dios lo tiene en poca estima, sino que envió a su Hijo, el cual por todos murió, y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La manifestación del amor de Dios hacia todos los hombres. ¿A través de quién? A través de lo que los hombres desechan. A través de aquello que los hombres lo ponen en un costado como inútiles, como inservibles. A través de aquello que para los hombres son ellos débiles, necios. Son personas que no tienen ni siquiera nombre. Pero ¿sabe qué? Los escogió Dios. Y si Dios lo escogió, ¿qué diremos a esto? Los escogió Dios. ¿Será que Dios se equivoca en la elección? Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. La elección de Dios va a llevar a cabo la tarea que Dios le dio. Entonces nosotros miramos, el Señor a los que iluminó, aclaró, enseñó, preparó, dijo así, y le dijo, id por todo el mundo. No le dijo por esta manzana y la otra, el mundo.
id por todo el mundo, y que fueron hechos útiles mediante muerte y nuevo nacimiento, y son una nueva creación, aman a Dios y ahora están viviendo para Dios. Ellos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Gente joven destruida, hombres jóvenes destruidos, mujeres jóvenes destruidos, matrimonios jóvenes destruidos, matrimonio anciano destruido. Ellos reedificarán, levantarán y restaurarán. Así que, mis amados hermanos, no tengamos temor de hablar del Evangelio y del Señor. No tengamos temor ni tengamos miedo. El Señor nos llamó, nos iluminó, abrió los ojos de nuestro entendimiento para que así como nosotros recibimos el Evangelio de gracia también lo demos a otros. No dudemos y llevemos a cabo la gran comisión. Amén, hermano. ¿Llevaremos a cabo la gran comisión? Cerramos sus ojos, cierre sus ojos, cerramos los ojos.